Bueno, saludos mis hermanos, bienvenidos de nuevo a este su canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y una vez más estamos haciendo este videito para compartir y dar razones de nuestra fe. Y en esta oportunidad voy a hablar de un tema que, aunque pareciera que todo lo damos por entendido, no es así, y es el bautismo. Y resulta que cuando yo ni le prestaba atención a las cosas de Dios, cuando era católico de nombre, pero no practicaba el catolicismo y mucho menos conocía sobre el catolicismo, yo estaba pensando que nunca yo estuve en ocasión de discutir sobre mi fe o me encontraba en discusiones con respecto a lo que yo creo y a lo que las otras personas creían. No sabía nada de denominaciones, nada, daba todo por sentado. Pero desde que yo empecé a interesarme por mi fe, parece mentira, esto cada vez se vuelve más común. Incluso sin buscarlo yo, sin yo tratar de meterme en ese tipo de discusiones. Y asimismo me pasó visitando un cliente que es un amigo mío. Estaban conversando con uno que trabaja ahí, que es protestante, no es católico. Y estaban hablando del bautismo. Y yo estuve a punto de hacerme el loco porque en verdad estaba apurado y no quería meterme en esa discusión porque yo sé cuánto se puede tardar y cómo se puede poner ciertas veces estas discusiones. Pero este amigo mío con el que estaba hablando, el protestante, me dice: Gustavo, mira lo que está diciendo él, ¿qué opináis vos? O sea, empezó a invitarme de esa manera a que yo me involucrara en la conversación. Y bueno, no me quedó de otra que entrar. Y básicamente lo que esta persona decía es lo que más o menos creen todos los que no son católicos, los que son protestantes. Que dicen, por ejemplo, que el agua del bautismo no tiene ningún poder salvador en sí mismo, que cuando se bautiza a la gente no es para que se salve, sino porque ya es salva. O sea, que no pueden decir ellos que el rito sea absolutamente necesario para la salvación y que es una elección de que la persona que ya se ha convertido a la gracia y a la gloria de Dios. O sea, es como una declaración de fe que se hace públicamente y que de esa manera, como miembro de la Iglesia de Cristo, él dice, bueno, acepto mi fe y ya me voy a bautizar. Es más o menos el argumento, ¿no? Pero nosotros no pensamos así, nosotros no creemos así. Para nosotros los católicos el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es la puerta de la vida en el Espíritu. Y la puerta que abre además el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo. Somos incorporados a la iglesia y somos hechos participantes de la misión de la iglesia. Y eso es lo que enseña el catecismo en la iglesia católica. A comparación con el punto de vista protestante, que de que el bautismo es un mero acto y de profesión de fe y la culminación de un proceso de conversión para dar testimonio público de la fe ante la comunidad. El bautismo no, para ellos, no procura, no realiza ningún cambio en el espíritu, sino que es simplemente un símbolo. O sea, no tiene ninguna consecuencia interna en el alma del bautizado. En cambio, nosotros los católicos creemos que es el comienzo de una vida que es producida por la gracia que opera en el alma de quien nos recibe. O sea, produce un efecto directo en el alma de quien nos recibe. Creemos que el bautismo salva y que también regenera. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura y así nosotros podemos estar seguros de que lo que creemos es lo revelado. Vamos a comenzar esta vez. Yo siempre dejo lo que dice Jesús de último, pero esta vez vamos a empezar por lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, en Juan 3, del 10 al 12 dice, en este famoso capítulo que es la conversación con Nicodemo, Jesús revela por primera vez la necesidad del bautismo para la salvación. Hay que nacer del agua. Este es el primer nacimiento.
de la palabra nacer implica que antes de esto el hombre está destruido o muerto para la vida sobrenatural. ¿Qué ha ocurrido? Para entender este punto debemos entrar en la realidad del pecado original. La declaración Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II nos dice que los hijos de Adán se encuentran despojados de la semejanza divina, deformada por el primer pecado. El primer pecado de desobediencia hizo que Adán perdiera la amistad de Dios y la posibilidad de vivir por siempre, habiendo sido esta la causa de la entrada de la muerte en la creación. El hombre hereda esta situación de la misma manera que los hijos nacidos de los padres adictos a la droga heredan la adicción sin haberla nunca utilizado. Nacemos por naturaleza apartados de la gracia de Dios y desposeídos de la vida sobrenatural. Es por eso que Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer del agua. Por lo tanto, el bautismo es un baño de regeneración, no un simple acto de fe. O sea que en este acto hace que ocurra algo en el espíritu del hombre, lo hace nacer como hijo de Dios. Veamos qué dice San Pablo en Romanos 6, del 3 al 5. Estos versículos esclarecen mucho. Pablo, el teólogo de la iglesia naciente, nos dice que el bautismo es algo más que un mero acto externo porque por el bautismo participamos de la muerte de Jesús. O sea, Jesús murió para que tengamos vida. El hombre muerto al sumergirse en el bautismo participa de la muerte de Jesús. Muere a su antigua naturaleza, que es heredada del pecado. La muerte de Jesús ocurrió hace 2000 años y fue única y suficiente. Entonces, ¿cómo es que el hombre participa de esta muerte? Pues de forma misteriosa. Eso es un sacramento. Morimos con Cristo, no en forma histórica, pero en forma simbólica y además eficaz, pues dice el apóstol que nos da vida nueva. Al igual que si participamos en su muerte, participamos también en su resurrección. Es aquí donde adquirimos la vida sobrenatural, naciendo mediante el signo visible del agua. Un punto central de esta teología es cuando Pablo habla de que hemos sido injertados en Cristo. Un injerto es la aplicación de una yema ajena a un árbol, para que así este injerto, nutriéndose de su savia, de una especie mejorada. El objetivo de un injerto es mejorar la especie. Así ocurre en el bautismo. El hombre es desposeído de la gracia de Dios, se injerta en él por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y de esta forma comienza a recibir las bendiciones de Dios para mejorar su vida de cristiano. Esto no es nada simbólico. En el Nuevo Testamento podemos ver también, por ejemplo, en Hechos 2, del 29 al 40, que nos encontramos con la iglesia primitiva predicando, la iglesia apostólica. Y ya los judíos han escuchado el primer anuncio de la salvación, que nosotros conocemos como querigma. Y a la pregunta de ¿qué podemos hacer?, Pedro, aún lleno del Espíritu Santo, dio una respuesta: conviértanse y háganse bautizar para que cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y dice, ¿para qué? Para que sus pecados sean perdonados. ¿Qué le podemos añadir más a esto? Aquí dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que el bautismo perdona los pecados. Lo ha dicho el mismo Espíritu Santo por la boca de Pedro. No es un acto simbólico. El bautismo hace que algo cambie en el espíritu del hombre de forma misteriosa, pero eficaz. Es un sacramento, porque la palabra es misterio, la traducción en el latín es sacramento. En Hechos 22:16 vemos a Pablo que está siendo exhortado por Ananías, después reciente de su primer encuentro con Cristo en su conversión, en el camino a Damasco. ¿Y qué le dice a Ananías? Ananías lo exhorta a bautizarse para que sus pecados sean perdonados. ¿Cómo podemos pensar que esto es simbólico? Es real. El bautismo realmente perdona los pecados. En Efesios 5:26, según Pablo, el bautismo santifica, nos hace santos, nos da la oportunidad de cortar con el pecado. Esto es una obra interna de la gracia, no un mero acto de fe. Sí, nos perdona, nos limpia el pecado, y cuando nos quita el pecado, lo que hace también es que nos santifica.
En Colosenses 2, del 11 al 13, en este capítulo Pablo compara el bautismo con la circuncisión. La circuncisión hacía al recipiente parte de la alianza de Dios. O sea, para entrar en alianza con Dios en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, los varones tenían que circuncidarse. Y así, al circuncidarse, empezaban a formar parte del pueblo de Dios. Si nosotros comparamos el bautismo con la circuncisión, Pablo nos dice que por el bautismo nos hacemos parte integral de la nueva alianza y somos miembros de la iglesia, no de manera simbólica. En Gálatas 3:27, según Pablo, en el bautismo nos revestimos de Cristo. Nuestra naturaleza es regenerada en sus aguas y somos justificados por pura gracia. Aún como niños, inconscientes de este paso dado por nuestros padres, la gracia igual actúa, pues la justificación es un acto gratuito de amor de Dios por el poder de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos también ungidos y de ahí que viene el nombre de cristiano. Los ungidos, los revestidos de Cristo. Por eso, acuérdense que Cristo quiere decir Mesías y Mesías lo que quiere decir es ungido y nosotros somos cristianos y en el bautismo recibimos esa unción. En 1 Corintios 12, del 12 al 13, también aquí Pablo pone el bautismo como un requisito para pasar a formar parte del cuerpo de Cristo, a la comunión de los santos. Vuelvo y repito, no parece que fuera simbólico. En la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, Pablo le dice a Tito, que es su discípulo, que en el bautismo volvemos a nacer. Llama incluso el bautismo paño de regeneración. Somos renovados y recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuántas gracias en el alma que lo recibe? ¿Será un mero acto simbólico? Definitivamente yo estoy seguro de que no. Es por eso que la iglesia lo define como un sacramento. En 1 Corintios 6, versículo 11, dice, algunos de ustedes lo fueron, pero ahora han sido lavados en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios, y están consagrados a Dios y en amistad con Dios. Aquí en la carta a los Corintios, Pablo se refiere al bautismo diciendo que este sacramento nos consagra a Dios. En este sacramento somos hechos propiedad de Dios. Somos hechos ungidos, o sea, cristianos, y nos hace amigos de Dios, restituyendo la amistad perdida por el acto de desobediencia de nuestros primeros padres. ¿Les parece que es poco importante? Primera de Pedro 3, del 20 al 21, el apóstol aquí Pedro nos recuerda que el significado del bautismo no es meramente simbólico, cuando recalca que no era limpieza corporal, o sea que remite el bautismo a un acto de reconciliación con Dios. Jesús nos reconcilió con Dios en la cruz del Calvario y en el bautismo nos apropiamos de esta reconciliación y la hacemos nuestra. El bautismo nos conecta de forma misteriosa, sacramento, con la cruz de Cristo. ¿Les parece poco importante? Otra cosa que los protestantes nos acusan siempre y nos viven atacando es que nosotros nos debemos bautizar niños. Y yo voy a aclarar esto, aunque esto se me haga un poquito más largo, porque es que yo he escuchado incluso hermanos católicos que dicen que van a esperar que los niños crezcan para preguntarles si se quieren bautizar o no. Y esto no está bien. Eso no está bien. Vamos a leer lo que nosotros creemos en la Iglesia Católica con respecto al bautismo de los niños. Yo tengo unas anotaciones aquí. Dice, la Iglesia Católica tiene constancia de bautismo de niños desde el año 250 después de Cristo. Hipólito decía que se bautice a los niños. Si pueden responder por ellos mismos, que respondan. Si no pueden responder, que lo hagan sus padres o alguien de la familia. Orígenes, en el siglo III, ya nos habla de esta práctica. En sus comentarios a la epístola a los romanos, dice, la Iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de bautizar a los niños. Y en su comentario al Evangelio de Lucas, dice, se bautiza a los niños según la costumbre tradicional de la Iglesia, de lo cual se desprende que era una práctica común en este siglo y que se atribuía a la Iglesia apostólica, la cual existió solo 150 años antes. O sea, comenzó, apenas tenía 150 años la iglesia cuando se hablaba de esto.
San Juan Crisóstomo decía en el siglo IV, nosotros bautizamos incluso a los niños pequeños, aunque no tengan pecados, para que les sea dada la justificación, la filiación, la herencia, la gracia de ser hermanos y miembros de Cristo, así como la morada del Espíritu Santo. Esas palabras son hermosas, que expresan muy bien porque la Iglesia Católica y otras también, hay otras denominaciones, incluso protestantes, que bautizan niños. Nosotros bautizamos niños porque creemos que este acto es más que una sola declaración de fe, que no es un acto simple, simbólico, porque creemos que Jesús, por el poder del Espíritu Santo, obra en la vida del niño. Ahora con la gracia, por supuesto, y para esto no hay que tener conciencia. Para que la gracia actúe, no tenemos que ser conscientes. Miren, yo a veces me enfrasco en discusiones con respecto a este tema del bautismo. Y yo digo, si nosotros a nuestros hijos le vamos a preguntar si lo tenemos que vacunar, le vamos a preguntar, mira, ¿tú te quieres vacunar? O vamos a esperar que estés grande para que te vacunes, porque yo no sé si tú te quieres vacunar. Nosotros no hacemos eso, nosotros vamos y lo vacunamos. Tampoco le preguntamos, mira, ¿quieres ir al colegio? O vamos a esperar a que esté grande para ver si él quiere estudiar o no quiere estudiar. No, nosotros lo mandamos al colegio así no quiera, porque es nuestra responsabilidad como padres. Nosotros tenemos, así como hicieron los judíos no esperaban que el niño creciera. A los 8 días lo circuncidaban porque querían que perteneciera a la alianza, que perteneciera al pueblo de Dios. Y así mismo lo hacen los cristianos, siempre lo han hecho, para que los niños también reciban los beneficios que puede recibir un adulto con el bautismo. El bautismo no se tiene que entender para que funcione, porque entonces nosotros estamos limitando la obra de Dios, a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro entendimiento, conocimiento y conciencia, y no lo podemos limitar así. O sea, es que como nos podemos decir, imagínense las personas que tienen alguna discapacidad. O sea, que esas personas no pueden salvarse porque no tienen la capacidad de entender lo que están recibiendo. No tiene sentido. En Colosenses 2, del 11 al 13, en estos versículos Pablo compara el bautismo con la circuncisión. La circuncisión era administrada a los niños, pues los hacía miembros de la alianza y herederos de la promesa. Estos niños que se circuncidaban no tenían conocimiento de este paso que daban sus padres. Sin embargo, sus padres entendían la importancia de este hecho. Así sucede en la iglesia. Por el bautismo en el niño entra a formar parte de la nueva alianza, sellada en la cruz, se hacen herederos de la promesa de la vida eterna, y si los padres son cristianos, deben estar ansiosos de que esto ocurra en la vida de los niños. Aunque los niños no entiendan en ese momento el hecho, eso no importa, más tarde confirmarán su fe de adultos con el sacramento de la confirmación. Miren, yo soy catequista y yo doy comunión y confirmación, porque tengo un grupo de niños ahora, no digo que siempre sea así, pero tengo un grupo de niños que por X o por Y, por cosas de inmigración, ya llegaron a la edad de recibir el sacramento de la confirmación, pero no han recibido la comunión. Entonces yo tengo que dar el catecismo desde cero. Esos muchachos están bautizados. Y en la catequesis, para recibir el sacramento de la primera comunión, la confirmación, e incluso se confiesan por primera vez, ellos aprenden para que como adultos acepten su fe, pero ya forman parte de la iglesia, ya forman parte del cuerpo de Cristo, ya tienen el Espíritu Santo, ya son templo del Espíritu Santo. La iglesia lo ha practicado también, porque es que eso es una enseñanza apostólica. Jesús mandó a bautizar. Y cuando Jesús mandó a bautizar, Él no puso límites a la edad del bautizado. No existe un solo versículo que defina a qué edad se debe bautizar. Es más, en muchos momentos, en Hechos de los Apóstoles, se proclama que se bautizó a toda la familia, sin hacer excepción. Porque la palabra toda no deja margen a exclusión. O sea, en Hechos 16:33 vemos esto. Se bautizó él y toda su familia. O sea, ahí no dice toda su familia menos los niños de esta edad. No especifica. En resumen, el bautismo nos deja esto. Por medio del bautismo nos injertamos en Cristo Jesús y participamos de su muerte y de su resurrección. Por medio del bautismo recibimos la justificación, la santificación y la salvación.
El bautismo nos libera del pecado original. El bautismo nos sella, nos consagra a Dios, haciendo de nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo. El bautismo nos hace miembros de la iglesia y nos inscribe en el libro de la vida. Además, el bautismo nos hace reyes, sacerdotes y profetas. Compartimos estos 3 roles con nuestro Señor Jesucristo. Es necesaria la fe y una vida de obra que testifiquen que tu fe es real para que uno llegue a la plenitud de la vida eterna. Pero el bautismo es el primer paso de todo eso. Así que no se dejen engañar. Y si quieren aprender más, busquen y aprendan más sobre el sacramento del bautismo, porque no es cualquier cosa. Espero que esto les sirva. Compártanlo, denle like y cualquier comentario es bienvenido. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.